este joven de mucha promesa era la cabeza de una familia joven, son niños muy pequeños los que dejó y todo se ha perdido por una cuestión de formas más allá que del fondo de lo que comunicaba. Charlie tenía mensajes bien racionales, bien lógicos y bien directos al punto, pero esa buena intención de Charlie de hacer una mejora para Estados Unidos para que sea grande de nuevo se comunicó de una forma incorrecta, fue una forma abrasiva en la que al final de la discusión o del debate se tornaba un tanto ofensiva. Al tiempo de esta grabación recién acabamos de ver la rueda de prensa del director del FBI, Kash Patel. Informaciones importantes que compartir con ustedes de lo que allí se emitió, de qué se informó en el caso del crimen cometido contra este comunicador del movimiento MAGA de Trump, Charlie Kirk. Lo más importante que tenemos es el apellido de esta figura, esta persona que ya está en custodia de las autoridades gracias a que sus padres, sus familiares lo entregaron, dieron la información para que este fuese detenido. Así que hubo colaboración de parte de la familia de este individuo que cometió este crimen en Estados Unidos, en Utah específicamente. Y aquí les doy yo a ustedes algunas informaciones que emitió Kash Patel, director del FBI, como les dije. Lo primero es que es la familia Robinson, es el señor Robinson que ha sido detenido. Esta persona que perpetró el crimen desde un techo, luego se cambió la ropa que tenía en el techo, se puso la ropa que tenía anteriormente a ponerse ese traje que se puso para disparar, se cambió de nuevo a la ropa que tenía anteriormente y así fue atrapada esta persona. Algo importante que ocurrió aquí también, se atrapó también en Washington County, justamente próximo al lugar donde ocurrieron los hechos. Hay que hablar también sobre el mugshot o la imagen que tienen ya de la figura. Esa figura es la foto que se toma cuando se detiene a alguien. Obviamente el FBI tiene la fotografía del señor Washington que fue detenido, de este hombre de apellidado Washington. Además de esto, veremos si a la hora de la edición de este contenido tenemos ya la foto publicada para agregarla a todo esto. Algunas informaciones más que fueron vertidas ahí en ese espacio. Una información importante es que no era estudiante de la UVU, de esa Universidad de Utah, no era parte de la universidad. Se hizo acto de presencia dado el evento que se había anunciado de que Charlie Kirk iba a estar allí. También hay una información más que se emitió ahí en ese comunicado, esa rueda de prensa del FBI, y es que no se conocen antecedentes de ningunos temas mentales de parte de esta persona que terminó con la vida de Charlie Kirk. Así es que esas son las informaciones más importantes que fueron vertidas en esta rueda de prensa que dio Patel, director del FBI. Las demás preguntas que periodistas le hacían por razones de protocolo se abstuvo de contestarlas porque eran cuestiones ya que intervendrían con un proceso legal de investigación que aún está en curso. Esa es esa parte. También algunas cosas importantes que ocurrieron es que las personas han estado buscando ya los motivos. Le preguntaron al director del FBI, a Kash Patel, si tenía informaciones ya de cuál habría sido el motivo, de qué inclinaciones habían que diera al traste con eliminar a esta persona de su vida, eliminarla del ambiente político, de la diatriba política, de la discusión política, especialmente este que era defensor del movimiento MAGA de Trump, de Make America Great Again, y de defender los derechos de los conservadores norteamericanos. Y Patel respondió que tampoco esas eran cuestiones que ellos tenían a mano, no tenían la intención o el motivo de ese crimen. Ahora sí nosotros vamos a agregar un poco de las teorías que se están moviendo dentro de la esfera comunicacional, informacional de Estados Unidos, la esfera política, la esfera de la gente que es conspiranoica, que empieza inmediatamente a ver qué versiones son las más creíbles o las más posibles de ocurrir. Hay una versión interesante detrás de Kirk. Cuando ocurre el incidente, se ve en un tiro de cámara, hay una persona con una gorra que hace una seña parecida a esto, hay otro que está grabando con un celular,
que hace otra seña, otro que hace una seña de un brazo. Inmediatamente este crimen ocurre, esos videos son disecados. Hay un proceso de disección de cada momento, cada cuadro de esos segundos previo al disparo. Se ven algunas personas, pueden ser gestos naturales, pero ya hay una publicación que da el glosario, podría decirse, de cuáles son las señas, de cuáles son los movimientos que se hacen militarmente para indicar a los francotiradores a disparar. Y ya eso anda rodando por ahí. Inmediatamente esto ocurre y se publica, ya hay personas agregándose a esa versión de las cosas. Porque en el momento en que Charlie recibe el disparo, estaba recién hablando de un tema, de los temas más estridentes y que recibe más oposición y ataque en Estados Unidos cuando él sale a hablar de esto. Fue un momento muy preciso, alguien debía estar escuchando, transmitiendo eso en vivo y dándole seguimiento para saber en qué momento, en qué espacio de tiempo atacar. Eso es por esa parte de la teoría conspirativa con él. Pero ahora recuerden también que cuando Trump, supuestamente había gente detrás de Trump cuando le dispararon, que ya estaban preparados para tirarse al piso antes de ocurrir el disparo. Todas estas son cuestiones que surgen en el imaginario de la gente. Ahora, algo más que también ha ocurrido en términos de las opiniones. Había comentado un comentario que grabé anteriormente esta misma mañana de que la gente se solidariza con la familia de Charlie Kirk, incluyendo a Bernie Sanders, la persona que del lado demócrata son de los más estridentes en términos de defender la agenda de la libertad, la agenda más parecida a la progres, como le llaman los republicanos radicales, como era la gente de MAGA y Charlie Kirk. Varias figuras han hablado ya de esto, mucha gente ha opinado sobre la situación. La declaración de Trump fue obviamente indicar que fue un desastre y una injusticia. Kirk fue por mucho tiempo la figura que trajo al movimiento MAGA, al movimiento pro-Trump, y que hizo que se reelija a Trump. Fue quien trajo a la votación y al voto joven, que era una mayoría importante de gente de Estados Unidos que no se identificaban con Trump, un señor de 70 y tantos ya, que no tenía tantas figuras jóvenes, a pesar de J.D. Vance, que es relativamente joven, el vicepresidente, no tenía otra figura fuera de ahí que tuviese la cercanía y tal vez el don del habla que Kirk ostentaba. Tener a un buen speaker como Kirk en su equipo de trabajo era sin duda una gran cosa para Trump y para su campaña política. Y luego de la campaña que ganó Trump, esto también solidifica la figura de Kirk como un comunicador, como defensor de esa América que quieren que sea grande de nuevo, de esa América que tiene que mantenerse en batalla y lucha contra la agenda progre, contra la agenda LGBTQ+, etcétera, contra la agenda de sacarse los bebés del vientre, contra toda esa agenda complicada que la gente progresista estaba empujando en el Congreso y en la sociedad norteamericana. Con esto queremos decir que Trump, el movimiento MAGA, pierde a una gran figura. Ahora sí quiero reiterarles una cuestión que he reiterado en otros comentarios ya en esta mañana. El tema del mensaje de Charlie Kirk, que es muy lamentable, que perdió una familia, perdió a un padre, 2 niños tiene Kirk, dejó en vida Kirk dos niños y a su esposa, que obviamente han perdido una cabeza importante. Toda familia tiene al padre como una figura importante, pero este joven de mucha promesa era la cabeza de una familia joven. Son niños muy pequeños los que dejó y que tenía un futuro muy brillante en lo adelante de su vida, y todo se ha perdido por una cuestión de formas más allá que del fondo de lo que comunicaba. Les reitero esto porque en el fondo Charlie tenía mensajes bien racionales, bien lógicos y bien directos al punto. Pero esa buena intención de Charlie de hacer una mejora para Estados Unidos, para que sea grande de nuevo, se comunicó
ese fondo de una forma incorrecta, y esa forma en la que se comunicó fue una forma abrasiva en la que al final de la discusión o del debate se tornaba un tanto ofensiva en términos personales, en términos intelectuales, en términos de cuestiones hasta raciales. Que tal vez Charlie lo comunicaba desde la intelectualidad, pero la gente que no está a ese nivel se molesta y no lo entiende y se apasiona. Entonces este nivel de apasionamiento de mucha gente que se convirtió en opositor del discurso de Kirk es lo que nos trajo a este momento. Tenemos ya varios días desde que ocurrió esto hasta este momento conversando de un tema que no debió ocurrir. No debimos llegar al momento en que ejercer y acatar el derecho de comunicar, de ser un libre pensador y de comunicar y expresar tus ideas, no debiéramos llegar al momento de que eso te cueste la vida. Esto debe dejarnos una lección, y la lección debe ir en la base de que aprendamos y que a pesar de la mejor intención que tengamos, no importa qué tan bueno sea nuestro interés, nuestra intención, si la forma en que lo comunicamos es abrasiva, ofensiva y se recibe como una falta de respeto, ataque personal, aunque no lo sea, porque la mayoría de las participaciones que he visto de Charlie Kirk interactuando con estudiantes en estas charlas, eventos que él daba en universidades o discusiones, cuando digo discusiones son debates, que eso en Estados Unidos en las universidades y en las secundarias también es muy popular. De hecho hacen olimpiadas de debates. En los debates que he visto, Kirk está hablando sobre la razón, sobre cosas que son lógicas, sobre temas de inmigración, que habla de la ilegalidad, que es una violación a una nación, pero de la forma en que Kirk comunicó mensajes que tenía razón lo que decía, era abrasiva, no se sentía agradable, especialmente para la gente que estaba frente a él argumentando, debatiendo. Aunque fuese con la razón, se le estrujaban en la cara, entonces la otra persona iba creando una animadversión, un resentimiento, y no era una sola persona, sino que un grupo de gente, incluidos inmigrantes de Estados Unidos de muchas naciones, incluidos gente de otras etnias que no eran completamente blancas. Hubo un episodio famoso en el que le preguntaron qué se consideraba ser blanco, y él dio una descripción, y a la persona que le preguntó dijo: tú mismo no me parece muy blanco, y que tal vez era cierto, pero son cuestiones de manejo, son cuestiones de la forma en que se comunica un fondo, una verdad. Al final de los finales, nosotros como comunicadores, como entes públicos, que aprendamos de esto, es lamentable información, especialmente esa mujer y esos hijos que quedan sin padre, sin marido, viuda y huérfanos, eso es lamentable. Ahora, nosotros como comunicadores, a los jóvenes políticos que también nos ven, aprendamos que la forma es tan importante y a veces más que el fondo. Hasta aquí el comentario de hoy.